Hola, mi nombre es Daniela Rosales Caicedo, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Voy a realizar unas entrevistas. Hoy nos encontramos con la señora Cristina Torres. Señora Cristina, ¿qué entiende usted por política pública? Son acciones que realiza el gobierno para poder solucionar algunas problemáticas que tiene la población y se realiza mediante un diagnóstico en las comunidades. Okay. ¿Conoce las políticas públicas en educación? Que yo sepa, acá en Colombia no existen políticas públicas. Bueno, ¿cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? La problemática que observo es que los niños les toca quedarse solos en la casa porque sus papás salen a trabajar. Hay otros niños que los llevan a los CDI, pero que es un sitio muy pequeño, pues no hay cupo para tantos niños. También hay abuso, maltrato. Y por última pregunta, ¿cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? La primera infancia corresponde a los niños que tienen desde 0 hasta 5 años. Sus derechos es poderles brindar protección, una buena alimentación y pues que estén muy bien cuidados y protegidos. Ok, señora Cristina, muchas gracias. Señorita. Continuamos con el señor. Mi nombre es Bizarbi Vázquez Foli. Ok, señor Bizarri, cuéntenos, ¿qué entiende por política pública? Bueno, por políticas públicas yo entiendo todas aquellas leyes, todos aquellos decretos que saca el gobierno y que sirven para apoyar a todos los habitantes, ¿no? Sean del estrato social que sean. Okay. ¿Conoce las políticas públicas en educación? Bueno, conozco sí algunas políticas públicas en educación, como son, por ejemplo, la Ley General de la Educación, la que tiene que ver con todo cómo se maneja la educación aquí en Colombia. Pues todo lo que es educativo está regido por la Ley General de Educación. Okay. ¿Cuál es la principal problemática en educación o en infancia aquí en la región? Bueno, la principal dificultad que yo he visto en cuanto a educativa aquí en la región, y no solamente en la región, sino en todo el país, es que aquí en Colombia se aplican unas normas que son traídas de otras naciones más desarrolladas y quieren aplicarlas igual, a como dan resultado allá, quieren aplicarlas aquí, ¿no? Entonces no tienen en cuenta la idiosincrasia de la gente, no tienen en cuenta que todos no tenemos la misma cultura y entonces esas políticas no diferencian. Quieren que, por ejemplo, los estudiantes de Bogotá hagan lo mismo que hacen los estudiantes de acá del Putumayo, de acá de nuestra región, cuando no tienen los de acá las mismas condiciones que tienen en Bogotá. Entonces eso sí es un problema grande para nuestra zona, para nuestra región. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Bueno, la primera infancia tengo entendido que va desde el momento en que nace el niño hasta los 5 años. Como todo ciudadano, al nacer tiene unos derechos que son los derechos humanos y los derechos también que se les reconoce aquí en la nación. Pues dentro de los derechos humanos, por ser persona, pongamos el derecho a la vida, el derecho a tener una nacionalidad. Los niños también tienen derecho a la educación, los niños tienen derecho a tener un nombre, los niños tienen derecho a tener un hogar, los niños, bueno, todas esas son derechos que tienen los niños. Ok, señor Pizarro, muchas gracias. Bueno, siempre a la orden para servirle, ¿no? Nos encontramos con el señor Javier Eduardo Moreno. a quienes vamos a realizar las siguientes preguntas. Primero, ¿qué entiende por política pública? Pues la política pública es todo el procedimiento que tiene el gobierno para hacer el buen desempeño de sus desarrollos económicos con las comunidades. ¿Conoce las políticas públicas en educación? Sí, digamos que sí las conozco, aunque realmente no se vuelven muy evidentes. Y por ejemplo en estos sectores
la cuestión económica con la educación no es muy buena. ¿Cuál es la principal problemática en educación que observa en su región? Estaríamos hablando específicamente de la región Puerto Vega, Pepeyé, y aquí hay muchas falencias, transporte de los estudiantes, la alimentación de los estudiantes, la dotación de las instituciones educativas, a veces que lleguen los docentes a tiempo. Parece que hay un abandono estatal impresionante. Por último, ¿cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Pues los derechos de la primera infancia, como dice, deberían ser los primeros derechos que están escritos pero no se cumplen, ¿no? Empezando por la cuestión educativa, donde apenas ahorita se ha hecho un replanteamiento para que la primera infancia tenga derecho a entrar a la escuela formal desde su primera infancia, ¿no? O sea, los derechos de la primera infancia están escritos, pero como que falta mucho para que lo cumplan. Señor Javier, muchas gracias. A A continuación, seguimos con la entrevista del señor Milton Suazo. Señor Milton, ¿qué entiende por política pública? Las políticas públicas son las diferentes decisiones que a través de la historia de los diferentes gobiernos se han venido tomando con el fin de que el servicio educativo o los demás servicios que ofrece el Estado mejoren. ¿Conoce las políticas públicas en educación? En educación, el gobierno en su historia, a través de la historia, han venido fijando una serie de políticas que de una u otra manera están encaminadas a mejorar la educación, pero que de una u otra forma no se han establecido de manera equitativa para que en los diferentes sectores, en las diferentes regiones, beneficien de una manera eficiente al sector educativo. Como políticas públicas, pues está la equidad, está a través de la equidad se pretende distribuir los recursos de la mejor manera en el país, de la mejor manera, digo yo, pero de una u otra forma está centralizado. Hay sectores en donde la equidad no es equidad, sino es más bien, diría yo que se ha sectorizado los recursos, se han centralizado, y hay sectores como el nuestro en donde este tipo de políticas no llegan a la región. Otra de las políticas que el gobierno ha trazado es la cobertura, el tratar de llegarle al sector educativo en todo el país. Afortunadamente, con esta política el Estado sí ha llegado a todos los sectores, incluido el nuestro. Otra de las políticas es la calidad educativa, es decir, ofrecer un servicio educativo de calidad que nos permita igualarnos, o que nos permita competir, o que nos permita decir que el servicio educativo que ofrecemos en este sector es igual al de las diferentes capitales o al de las ciudades, pero eso es una política que para el caso nuestro no se la ve como debería ser. Okay. ¿Cuál es la principal problemática en educación o infancia que observa en su región? A ver, el problema principal es de que los recursos que se han destinado para la educación no se ven de manera igual entre el sector urbano y el sector rural. Es más, entre el sector rural encontramos sectorizado también el problema de la distribución de recursos. No es lo mismo
tener una escuelita, ofrecer el servicio a 1, 2, 3 horas de la cabecera municipal que ofrecerlo en una casería. Entonces eso indica que el principal problema que alberga la educación tiene que ver con la distribución de recursos. ¿Cuál es la primera infancia y cuáles son sus derechos? Bueno, la primera infancia son los primeros años en los que el niño puede acceder al servicio educativo, que está comprendido entre los 2 y 4 años. Nosotros aquí, donde nos encontramos, sí existe un centro educativo para albergar esta clase de niños, pero vuelvo a repetir, es decir, con muchas limitantes. Ok, muchas gracias. A ustedes, muy amables.